Hola, yo soy Damián Ravi Cortés Cruz, soy estudiante de la UACH en modalidad virtual en historia. Hoy estaríamos hablando sobre la sociología y qué es la sociología. La sociología es la ciencia que estudia a las sociedades en masa, es decir, a todo el conjunto que conforma una sociedad. Eso es lo que estudia la sociología. El concepto de sociología no es nuevo, como veremos en la introducción. La introducción habla, o al menos quiero presentar como introducción, que la sociología es un concepto que nace desde el siglo XIX por Augusto Comte, el padre de la sociología y del positivismo. Eh, Principalmente es estudiar a la sociedad humana y todos los cambios que ha tenido esta a lo largo de muchísimas contiendas religiosas o contiendas bélicas, cambio de administración, cambio de régimen político, es decir, todo el conjunto que conocemos como sociedad. Augusto Comte es el padre de la sociología. Este personaje es muy importante para tres temas diferentes, que es la sociología, el positivismo y la historiografía. Así de importante es Comte. Comte es el padre del término de sociología y es el que establece uno de los primeros métodos para estudiar a la sociedad. Principalmente podemos entender la manera teológica es la primera, que básicamente se refiere a que una persona o una sociedad se rige enteramente por la religión. Entonces podemos saber que es una sociedad teológica o una dictadura teológica, básicamente porque la sociedad se rige principalmente por la ley de la religión. La metafísica, la segunda visión, la segunda forma de ver a la sociedad es la visión filosófica. La visión metafísica principalmente se le da o se le llama así a la visión de las antiguas culturas que tenían sobre ellas mismas, es decir, lo que podríamos hablar sobre los mexicas, sobre los egipcios, tenían una visión metafísica desde el fin del mundo hasta cómo se creó la tierra. Todas las antiguas culturas crearon sus propias versiones del fin del mundo y del inicio del mundo. A eso se le llama metafísica. Y también podemos hablar sobre los diferentes dioses que tenían. A eso también se le conoce como una metafísica. Entonces, principalmente en ese punto se refiere a la metafísica, es decir, la versión filosófica, y la positiva el positivismo de Augusto Comte, es decir, el método científico. El método científico impulsado para estudiar a las sociedades, para comprender a las sociedades y para principalmente saber desde el punto de vista científico cómo es que las sociedades se comportan, pero sin tanta religión o sin tanta visión metafísica. Entonces se centra en el estudio de datos crudos y duros y también en una visión neutral, sin un bando elegido. Eso es lo que es el positivismo, que también fue la base de la historiografía, precisamente con el análisis de datos duros y el análisis de y el análisis neutral principalmente, y esos son los aportes de Augusto Comte. Como podemos ver, Augusto Comte es el padre de tres cosas a la vez, de la sociología, de el positivismo y la base fundamental de la historiografía. Por eso es el sociólogo más importante, o al menos el padre de ambas cosas. Emile es, junto con Comte, los padres de la sociología. Emile le dio un método más sencillo que Comte. Emile lo que dice fue que estudió al hombre individual. El hombre individual, ¿por qué se rige? Por religión, moral y leyes. Lo que podemos entender que Emile o el método de Emile es principalmente presentar al hombre como una pintura en blanco, y las leyes, la religión y la moral van pintando ese lienzo en blanco y van definiendo cómo una persona pueden comportarse en sociedad, ya sea por su religión, por su moral o por sus leyes. Principalmente, culturalmente, también es importante conocer a las personas, porque eso también, como dice Emil, va a definir cómo es una sociedad. No podemos hablar de Occidente y de Oriente igual. En una, la religión ha dejado de ser importante como es Occidente, y en Oriente la religión sigue siendo muy importante. Es la diferencia.
Y siguiendo con la lista de sociólogos en esta presentación, podemos encontrar a Max Weber. Max Weber fue una de las figuras más importantes de de la sociología por establecer un método novedoso y principalmente saliendo y viendo más allá de las fronteras que ya habían establecido Augusto Comte y Emile. Entonces, podemos de entrada distinguir que Max Weber fue una persona que aportó una nueva revolución a la sociología, más allá, como ya lo dije, de las visiones de Comte y Emile. Max Weber, ¿por qué es tan importante la visión? Principalmente porque su método partía en varios puntos a la sociología para poder entender a todo el conjunto de personas que formaban una sociedad. Entonces, principalmente encontrabas en la primera parte de su estudio a las personas racionales o a la racionalidad. Básicamente es una persona que tiende a buscar los caminos más eficaces para llegar a sus objetivos. La mayoría de personas queremos llegar a nuestros objetivos y Max Weber escribe que la sociedad está basada en personas que buscan una manera eficaz para llegar a un fin, principalmente a un objetivo que ellos mismos han planteado. Las personas con valores religiosos. Eh, Básicamente estas personas son personas que viven bajo valores religiosos. Un ejemplo básico podría ser los 10 mandamientos de la Biblia. Algunas personas viven bajo esos valores, bajo esos mandamientos y se preocupan mucho por seguir todo lo que dice la iglesia y todo lo que dice la religión. Eso es una persona que vive bajo valores religiosos. Las personas afectivas o que actúan por emociones o principalmente también conocidas como personas viscerales que ocupan más en las emociones que los pensamientos racionales. Estas personas se caracterizan por esto mismo, por ser personas que ocupan muchísimo más las emociones que menos la racionalidad que todos tenemos y por eso se le conoce como afectiva. Y las personas que actúan por tradiciones, las personas que siguen tradiciones ya sea de una comunidad, ya sea de un pueblo o en este caso una religión, tiene tradiciones. Entonces las personas tradicionales son aquellas personas que siguen cumpliendo con estas tradiciones. Principalmente esto tiene que ver más con una forma cultural que con una forma de religiosa. Es más que nada por cultura y por etnia. También se puede establecer que se puede partir por etnia. Y ahora con el último sociólogo tenemos a Karl Marx. Karl Marx representa una de las revoluciones más importantes para la sociología. Al igual que Weber, también plantea otra forma de estudiar a la sociología más allá de lo que había fundado Comte y Emile. Básicamente, Karl Marx dice que hay que estudiar a la sociedad por base a la lucha de clases y a la economía. Básicamente, lo que dice Karl Marx es que una persona va a llevar a cabo ciertas actividades si nace en una familia de escasos recursos o si nace en una familia con muchos recursos. Entonces, lo que dice Karl Marx es que las personas están sujetas a la economía para comportarse de una o de otra forma. Y también habla sobre la lucha de clases, sobre el proletariado, que son los trabajadores, y la burguesía, que son los dueños de los métodos de producción. Entonces podemos entender que Karl Marx lo que plantea es principalmente que las personas actúan por la clase social y que en la historia de la humanidad siempre ha estado presente tanto la clase proletariada como la clase de la burguesía, que son los dueños de la producción. Y de hecho Karl Marx es, con su materialismo histórico, es uno de los sociólogos que va a revolucionar y de hecho va a crear una línea específicamente, una rama de la sociología para estudiar en base a lo que dijo Karl Marx del materialismo histórico, pues van a hacer una rama de eso. Y con esto terminaríamos el video de hoy, el video sobre la sociología y los sociólogos. Y muchas gracias por ver el video, muchas gracias por prestar atención y espero que este video sea de su agrado. Nos vemos en otro video y adiós.